En inglés hay diferentes tiempos verbales y hoy nos vamos a enfocar en los tiempos para hablar sobre el futuro. Hay 4 tiempos oficialmente para hablar sobre el futuro en el inglés, pero también les voy a mostrar otras maneras de hablar sobre el futuro. El primer tiempo es el futuro simple, Future Simple. Este se usa para hablar de decisiones espontáneas, promesas, predicciones o hechos futuros. Por ejemplo, I will study tomorrow. I will study tomorrow. Estudiaré mañana. O en una negación podemos decir she won't come to the party. She won't come to the party. Ella no vendrá a la fiesta. Y una pregunta es, will they help us? Will they help us? ¿Nos ayudarán ellos? Todas estas oraciones tienen el verbo modal will en común. Will se usa para crear los tiempos futuros en el inglés y como es un verbo modal, no cambia para las diferentes personas, se usa igual. Para crear una oración afirmativa empezamos con el sujeto o el pronombre, después colocamos esta palabra will más un verbo en su forma base, es decir, no lleva to, pero tampoco necesitamos conjugar el verbo a la persona y seguimos con un complemento si es necesario. Para crear las oraciones negativas es igual, solo que vamos a colocar la palabra not después de will. Entonces tenemos el sujeto will not o won't. Won't es la contracción de will not. Después sigue el verbo en su forma base y el complemento. Y para crear la pregunta vamos a comenzar con el verbo will. Como es un verbo modal, podemos usarlo para crear preguntas. Después colocamos el sujeto, el verbo en su forma base y el complemento. En referencia a los 4 tiempos verbales que se usan para el futuro en inglés, este es el más común. El futuro simple se usa más que todos los otros tiempos para hablar sobre el futuro. Descarga la guía gratuita que he preparado para mejorar o aprender inglés en los próximos 30 días. El enlace está en la descripción. La segunda forma de hablar sobre el futuro en inglés es usando el presente continuo. Más específicamente, usamos la estructura be going to. Esta estructura se usa para hablar de planes futuros o predicciones basadas en evidencia. Por ejemplo, I am going to visit my grandmother. I am going to visit my grandmother. Voy a visitar a mi abuela. O si creamos la versión negativa, es they are not going to attend the meeting. They are not going to attend the meeting. No van a asistir a la reunión. Y un ejemplo de pregunta es, are you going to travel next week? Are you going to travel next week? ¿Vas a viajar la próxima semana? Entonces es muy común usar esta estructura para hablar sobre el futuro. Esta estructura ya la vimos en un video anterior, en donde expliqué los tiempos presentes en el inglés. Vamos a usar el verbo to be para crear las oraciones junto con going to. Going es el gerundio o el presente participio del verbo ir, to go. Entonces les voy a dejar el enlace a ese video en la descripción para que lo vayan a ver. Pero podemos usar be going to para hablar sobre el futuro o podemos usar will. Es importante reconocer que podemos usar otros verbos con esta estructura para hablar sobre el futuro. Por ejemplo, si digo I'm eating pizza tomorrow. Se traduce como comeré pizza mañana, pero en el inglés estamos usando el presente continuo. Simplemente estamos agregando tomorrow, mañana, y eso hace que la oración se refiera a un tiempo futuro. También podemos decir, I'm traveling to New York next week. Viajaré a Nueva York la próxima semana. Entonces así podemos usar otros verbos para hablar sobre el futuro en el inglés. Bueno, vamos a regresar a los tiempos verbales tradicionales. Vamos a continuar con el futuro continuo, future continuous. Este se usa para hablar de una acción que estará en progreso en un momento específico en el futuro. Por ejemplo, she will be working at 8 p.m.
She will be working at 8 p.m. Ella estará trabajando a las 8 p.m. O una oración negativa es We will not be watching the movie. We will not be watching the movie. No estaremos viendo la película. O para crear la pregunta, empezamos con will. Will you be studying at that time? Will you be studying at that time? ¿Estarás estudiando en ese momento o a esa hora? Entonces, para crear una oración afirmativa, empezamos con el sujeto. Después vamos a colocar will be, seguido por un verbo en su forma de gerundio o en su forma del presente participio, más un complemento. Entonces, para crear ese tiempo, vamos a usar el verbo to be. Pero como estamos usando el verbo modal primero, will, el verbo to be está en su forma base. Y esto se usa para todos los pronombres, no cambia para la tercera persona. Para crear la negación, empezamos con el sujeto también. Después es will not be. O si usamos la contracción es won't be. Seguidos por el gerundio, el verbo en ing y un complemento. Y para crear la pregunta, empezamos con will, después el sujeto, el verbo be, así en su forma base, el verbo ing y un complemento. El siguiente tiempo en futuro es el future perfect, el futuro perfecto. Y este se usa para hablar de una acción que se completará antes de un momento específico en el futuro. Por ejemplo, by next year, I will have graduated. By next year, I will have graduated. Para el próximo año me habré graduado. Una oración negativa es She will not have finished the report by tomorrow. She will not have finished the report by tomorrow. Ella no habrá terminado el informe para mañana. Y una pregunta puede ser Will they have arrived by 6 p.m.? Will they have arrived by 6 p.m.? ¿Habrán llegado a las 6 p.m.? Aquí, como estamos hablando sobre un tiempo perfecto, vamos a usar el verbo auxiliar have. Pero así como vimos anteriormente en el futuro continuo, aquí también vamos a usar have en su forma base, porque will es un verbo modal. Entonces, para crear una oración afirmativa, empezamos con el sujeto o el pronombre, después will have, más un verbo en participio pasado, que para los verbos regulares, estos terminan en ed también, y un complemento. Para crear la negación, empezamos con el sujeto, después will not have, o si usamos la contracción es won't have, más el verbo en participio pasado y un complemento. Y para la pregunta empezamos con will, después el sujeto, el verbo have, así como aparece en su forma base, un verbo en participio pasado y el complemento. Tome en cuenta que estas estructuras no las usamos al diario. Sí tienen su lugar en conversaciones en el inglés y en el español, pero no se usan tanto como el futuro simple o el futuro con going to. Especialmente este último, que es el futuro perfecto continuo, Future Perfect Continuous. Este se usa para hablar de la duración de una acción que estará en progreso hasta un momento específico en el futuro. Es la combinación de los últimos dos tiempos. Pero estas oraciones son más complicadas porque usan diferentes verbos. Por ejemplo, by 2025, I will have been living here for 10 years. By 2025, I will have been living here for 10 years. Para el 2025, habré estado viviendo aquí durante 10 años. Un ejemplo de una oración negativa es They will not have been working for long by the time we arrive. They will not have been working for long by the time we arrive. No habrán estado trabajando mucho cuando lleguemos o para cuando lleguemos. Definitivamente son oraciones más largas. Un ejemplo de una pregunta es
Will you have been studying for 3 hours by the time I get home? Will you have been studying for 3 hours by the time I get home? ¿Habrás estado estudiando durante 3 horas cuando llegue a casa? Para crear la oración afirmativa tenemos el sujeto, después will have been, seguido por un verbo en su forma gerundio, en su forma ing, más un complemento. Been es el verbo en su forma pasado participio del verbo to be. Entonces se mezclan varios componentes aquí. Y la estructura para la oración negativa es el sujeto, después will not have been. Will not have been. O podemos decir won't, que es la contracción de will not. Won't have been. Seguidos por el verbo en su forma ing y un complemento. Y para crear la pregunta empezamos con will. Después el sujeto, después vemos have been y después el verbo en ing y el complemento. Entonces, definitivamente, si usted es principiante, enfóquese en aprender el futuro simple y el futuro con going to. Los otros 3 no son tan usados. Y aquí le dejo ese video para que aprenda cuáles tiempos verbales se usan más en el inglés. Thank you.